Mi abuelo le disparó a un gato en medio de la noche. 10 años después, descubrí por qué. Mis abuelos tenían una granja en el medio de la nada, en Mississippi. No había nada más que mi abuelo, mi abuela y caminos rurales en 30 millas. Todos los veranos, mis padres me dejaban ahí solo para deshacerse de mí. Y considerando cómo era yo cuando era niño, realmente no los culpo. Odiaba estar ahí, por supuesto. Eran los años 80, así que no había muchas opciones para mantenerme ocupado. Una televisión con 4 canales, iglesia el domingo, trabajo ajetreado y nada más que la tía May, la hermana de mi abuela, que vivía a unos 8 kilómetros de la carretera. Según lo entendí, ella y mi abuela no se llevaban bien. Me dejaron en la granja un año y descubrí mientras tanto que la tía May había muerto. Su casa aparentemente estaba tan podrida y plagada de termitas que no tuvieron más remedio que derribarla, y por eso la finca tenía un nuevo huésped, una pequeña responsabilidad que había dejado atrás, el gato de la tía May. Su nombre era Rafi, de piel fina, blanca como la nieve, ojos oscuros, verde oscuros, casi negros, no sé cuál era la raza. Algunas cosas sobre Rafi son que tenía una voz muy profunda. Realmente no puedo decirte con palabras lo profunda que era la voz de este gato. Como la voz de un hombre adulto que hiciera sonidos de gato. Si no recuerdo mal, una vez Rafi tuvo una cirugía que paralizó sus cuerdas vocales y simplemente quedó con una voz profunda permanentemente. Y juro que él sabía que su voz sonaba extraña. Parecía esperar a que estuviera solo o tomando un trago de agua en medio de la noche para maullar y asustarte. Tenía unos 20 años, aunque no parecía viejo, además de ser perpetuamente delgado sin importar cuánto comiera. Se veía y actuaba como un gato completamente sano y activo. Pero Rafi era malvado. Hay mucha gente que realmente se asusta cuando le pones la etiqueta de malvado a un animal. Algunos tipos hippies especialmente dirían, los animales no son malvados, solo la gente lo es. Pero no conocieron a este gato. Rafi era 100% malévolo. Ahora, esto no significa que Rafi simplemente nos atacara al azar o algo así. Seguíamos siendo las personas que lo alimentaban después de todo. Pero eran otras pequeñas cosas. Lo antes mencionado de asustarte en medio de la noche con su voz no era lo único. Se subía a tu cama y lo hacía junto a ti. Me desperté varias veces con eso antes de aprender a cerrar la puerta. Mordía sin razón. Te miraba fijamente, como lo hace una persona que está tramando una fechoría. Era completamente aterrador. Le gustaba ver el fuego. Era la única vez que dejaba que alguien lo acariciara. Si había fuego, miraba las brasas hasta que éstas se enfriaran por completo. Hacía todo lo posible por atormentar a su presa. No me refiero a jugar con su comida como lo hace un gato normal, sino hacer que los pájaros, las ratas y esos pequeños animales gritaran. Y no era suficiente hacer eso. Hacía todo lo posible por hacerlo frente a alguien. Le gustaba tener audiencia. Una vez lo vi arrojar una rata viva al fuego. No se le permitió entrar a la casa después de eso. Yo odiaba a Rafi. Mi abuela realmente odiaba a Rafi. Pero por alguna razón, Rafi siempre actuó casi normal con el abuelo. Nunca entendí realmente por qué. Una noche me desperté con la descarga de un arma en el piso de abajo. Me levanté y me encontré con mi abuelo maldiciendo como un marinero en la cocina. Mi abuelo era el cristiano más tenso que puedas imaginar, así que esta fue la primera vez que lo escuché maldecir en toda mi vida.
Escuché otra descarga. Mi abuelo seguía gritando, como gritos de miedo y rabia. Lo siguiente que recuerdo es que estaba volando por las escaleras con un candelabro en una mano, listo para golpear con fuerza el piso de abajo. La abuela estaba detrás de mí en camisón. Estaba muy silencioso en el piso de abajo cuando me levanté. Todo lo que escuchamos era la respiración del abuelo. Su respiración entrecortada venía de la cocina. Caminamos hacia él. La abuela gritó el nombre del abuelo, y él gritó una respuesta. «Rafi». Ambos entramos por la puerta y vimos lo que pasó. El abuelo había liquidado a Rafi. Tenía la escopeta de 2 cañones bajo la axila, todavía humeante. Había un gran grupo de cráteres de perdigones en la pared de la cocina, y otro en el suelo, donde Rafi estaba completamente inerte. El gato era apenas un cadáver. Le voló la mitad de la cabeza y tenía otro gran agujero en el costado del pecho, con sus intestinos goteando, la sangre filtrándose por las baldosas. El único ojo que había en su cabeza estaba abierto de par en par por el miedo, su boca algo congelada en un gruñido. El abuelo estaba cubierto de arañazos. Me refiero a todo su cuerpo, incluyendo su rostro y sus hombros. La abuela gritó, por supuesto, y el abuelo se acercó a una de las sillas y encendió un cigarro. La abuela le gritó por qué demonios acababa de volar en pedazos al gato de May, y el abuelo hizo algo un poco raro. Por lo general, cuando la abuela le gritaba, daba tanto como recibía, pero esta vez simplemente lo aceptó, dejando que la abuela despotricara, hasta que él se levantó, se acercó y murmuró algo en su oído. No sé qué fue, porque lo dijo en voz muy baja y muy seria. La abuela simplemente se detuvo, asintió y me miró. Me dijo que volviera a la cama. Ellos iban a enterrar a Rafi. Me ofrecí a ayudar, pero simplemente me ignoraron. Subí las escaleras con el corazón latiendo con fuerza. Desperté al siguiente día y el abuelo estaba sentado en la cocina, con la cara cubierta de heridas, leyendo el periódico. Le pregunté qué demonios había pasado anoche. Él me miró y me dijo que no maldijera. Luego simplemente me ignoró. Se negó a hablar de ello el resto del verano. Durante el mes siguiente, sus cicatrices sanaron, excepto una larga y delgada en la mejilla, un pequeño recuerdo de esa noche. El resto del verano va y viene. Vuelvo con mis padres. Después de ese verano, dejo de ir a casa del abuelo, no por Rafi, sino porque acabo de empezar a ir a un campamento de verano más cercano. En retrospectiva, creo que odié menos el lugar del abuelo. Pasaron 10 años. Mientras tanto, la abuela falleció de cáncer de mama. El abuelo todavía está vivo, y yo estoy en su granja ayudándolo a sacar algunas cosas del granero. Nos tomamos un descanso en su cochera, como si estuviéramos viendo una tormenta en el horizonte. No sé qué me impulsó a preguntar, pero lo hice. «Oye, abuelo, ¿recuerdas a Rafi?» Él me mira. «Sí». «¿Qué pasó esa noche? ¿Por qué le disparaste?» Se quedó muy callado por un buen momento. Luego me miró directamente a los ojos. «¿Recuerdas dónde está la Biblia?» «En tu mesita de noche. ¿Por qué?» «Ve a buscarla». Me pareció raro, pero lo hice. Subí las escaleras, la tomé y volví a salir. Se la di a mi abuelo. La puso en su regazo. Puso una mano sobre ella y la otra la levantó. El abuelo, el cristiano más religioso y correcto que he conocido, juró por Dios,
sobre la Santa Biblia que todo lo que está a punto de decirme es verdad. Lo miré un poco raro, pero en todo caso estaba más interesado ahora. Dio una respiración profunda. Está bien, aquí va. Al parecer, Raffi podía hablar. No a nosotros, dijo el abuelo, sino a mi abuela. De la forma en que lo expresó, después de que le disparó a Raffi, la abuela le dijo que Raffi había estado hablando con ella durante unos meses, siempre con esa profunda voz felina suya, cosas que catalogó como su imaginación al principio. Luego creyó que era algo que no podía ignorar. Empezó poco a poco. Caminaba por el pasillo y escuchaba un suave «Hola, Margaret», y luego veía a Raffi pasar junto a ella. Luego cosas como «Déjame entrar, Margaret», cuando las puertas estaban cerradas y quería entrar a la casa. Después se puso peor, más diabólico, más hostil. La abuela no le dijo al abuelo porque tenía miedo de estarse volviendo loca. Seguramente mi abuelo la llevaría a un médico. La abuela odiaba a los médicos. Una buena razón por la que no pronosticaron el cáncer hasta que fue demasiado tarde, y la enviarían a un manicomio o algo así. Raffi comenzó a decir cosas realmente espeluznantes, y mi abuela juró que vio sus labios moverse cuando hablaba. No debiste haber hecho eso, Margaret. Terminarás como tu hermana, Margaret. Es casi la hora, Margaret. Y esto sigue. Aparentemente, esto fue lo que alimentó muchas de las peleas con mi abuelo ese verano, solo que ella había estado muy nerviosa y no había dormido. Está bien, supongamos que creo todo esto, le dije. Raffi solo habló con ella. ¿Por qué le disparaste? El abuelo simplemente hizo una pausa. Porque finalmente me habló a mí, dijo. Según mi abuelo, de quien debo enfatizar es un hombre sin imaginación, y que juró por Dios que esto sucedió, bajó las escaleras una noche para tomar un refrigerio de medianoche. Abrió la nevera y escuchó un maullido. Era Raffi, sentado en el mostrador de la mesa, con la cola moviéndose en el aire. Asustó a mi abuelo, pero una vez que vio que solo era el gato, se encogió de hombros. Entonces, Raffi sonrió, como un humano sonriendo. Fue algo diabólico, de la forma en la que un humano que intenta ser espeluznante lo hace. Sus ojos se agrandaron y se volvieron negros. Sus labios se estiraron hasta las orejas, y sus dientes apenas brillaban a la luz del frigorífico. Mientras escucho al abuelo describir esto, se estremece. Todavía le molesta una década después. Al ver esto, mi abuelo se congeló de miedo al ver a Raffi transformar su rostro, y luego le habló, con voz baja pero educada. Deberías matar a tu esposa, John. Toma tu arma de la sala y vuélale los sesos, luego a tu nieto, y luego a ti mismo. El abuelo se congeló, luego retrocedió hacia la sala de estar, donde su escopeta de 2 cañones colgaba de un estante. La desclavó de la pared, tomó 2 rondas y volvió a la cocina. Raffi seguía sentado ahí con una sonrisa espeluznante. Cargó las rondas frente a él. Al ver esto, la sonrisa de Raffi se agrandó. El abuelo cargó las rondas, pero en lugar de subir las escaleras y cometer el sucio acto que Raffi quería, apuntó a la cabeza del gato. Por una fracción de segundo, el abuelo jura que vio la sonrisa engreída y espeluznante de Raffi convertirse en miedo cuando apretó el gatillo.
El primer disparo rompió la mitad de la cabeza del gato. La mayor parte se convirtió en pasta roja y salpicó la pared trasera. Rafi se tambaleó en su lugar, aturdido. Parpadeó. Luego llamas de odio se encendieron en su ojo restante. Siseó y se abalanzó sobre el abuelo, rasguñándolo y mordiéndolo, haciendo sonidos que ningún gato debería hacer mientras el abuelo trataba de luchar contra él, maldiciendo todo el tiempo, gritándole a Rafi hasta que finalmente lo tiró al suelo y descargó la segunda ronda sobre él. El segundo disparo explotó las entrañas de Rafi y este cayó inerte contra el suelo. Miró al abuelo por última vez y le susurró algo. El abuelo se llena de miedo cuando repite lo que escuchó y me da escalofríos cuando lo hace. Regresaré, John. Rafi se quedó quieto. El abuelo estaba considerando conseguir más munición para terminar el trabajo, cuando tanto yo como la abuela corrimos escaleras abajo. Descubrí lo que mi abuelo le había susurrado a mi abuela esa noche. Escuchó a Rafi decirle que la matara, así que le disparó. Los ojos de la abuela se abrieron de par en par, y eso le dijo todo lo que necesitaba saber. Rafi también había estado hablando con ella. Entonces le pregunto, ¿dónde lo enterraste? El abuelo se ríe. ¿Enterrar? Ja. Quemé el cadáver de ese pequeño demonio. Lo envié de regreso al infierno. Entonces, ¿Rafi alguna vez cumplió esa amenaza? Le pregunto. El abuelo se quedó callado. Simplemente se meció hacia atrás en su mecedora durante unos minutos, como si no estuviera seguro de si debería responder. Su voz se volvió realmente oscura cuando habló. No siempre es un gato.